Mientras, a medio gas me da la sensación de que no, sino a todo gas, esas negociaciones en Estados Unidos para elevar el techo de deuda, que es cierto que otros años nos han habituado a estas negociaciones in extremis, a llegar a un acuerdo en el último segundo casi, pero no sé por qué ahora quizás es más importante que otras veces que hemos asistido a este tour de force entre republicanos y demócratas, e incluso en alguna ocasión yo recuerdo, estando aquí en la radio, de que Estados Unidos ha llegado a estar en situación de impago, de default, durante muy poquito tiempo. ¿Por qué ahora está preocupando tanto a los mercados? Bueno, también nos preocupaba en aquel momento, efectivamente, Gemma, como bien comentabas, hace ya unos años vivimos una situación muy parecida y se llegó a estar bueno, en default técnico, fueron unos días, fueron escasos momentos y lo que hemos vivido han sido parones gubernamentales ya en más ocasiones, ¿no? Que al final lo que dice el techo de gasto es que bueno, pues se para toda la actividad no gubernamental que no sea esencial, perdón, toda la actividad gubernamental que no sea esencial. Bueno, eso ya lo hemos vivido y seguimos un poco, lo comentábamos el viernes, jugando al juego de la gallina. Nadie quiere ser el primero en frenar y eso, bueno, pues nos preocupa, evidentemente nos preocupa a los mercados, que Estados Unidos, aunque sea de una manera puntual y de una manera técnica, lleguemos a tener llega a estar en default, pues sería muy grave y tendría repercusiones sobre su deuda y sobre el rating de su deuda. Evidentemente es un tema más que preocupante, ¿no? Porque al final es el activo que tomamos como activo sin riesgo a la hora de hacer todas las valoraciones, con lo cual también tiene un efecto directo sobre la valoración de las compañías y es una situación, bueno, pues que no es nada agradable. El mercado está razonablemente nervioso. Yo creo que el consenso de los analistas cree que, o estamos apostando porque finalmente no va a llegar la sangre al río, se alcanzará un acuerdo, se elevará el techo o por lo menos se elevará el plazo mientras continúan las negociaciones. Pero sí es cierto que bueno, es una situación francamente preocupante, lo comentábamos el viernes, porque al final no se están atajando los problemas estructurales. Aquí emitimos deuda bueno, pues vamos ampliando el techo de deuda y no se hacen los cambios estructurales que debemos acometer desde las economías occidentales. Y este es un mal no solamente de Estados Unidos, sino generalizado en todas las economías occidentales. Uh -huh. Mientras estamos a la espera de ver qué deciden republicanos y demócratas, esta tarde volvían a reunirse el presidente estadounidense con el líder de los republicanos y otros representantes del Congreso. Es cierto que de momento los mercados, a falta de otras noticias, pues está muy pendiente de esas negociaciones, de esas conversaciones. Parece impensable que Estados Unidos pueda caer en default, lo viene advirtiendo la secretaria del Tesoro, también el presidente estadounidense, porque todavía nos queda poquito menos de un mes para esa reunión de la Reserva Federal Norteamericana y da la sensación, o tal y como vamos conociendo los datos, de que de momento quizás haya esa pausa, como dejó la puerta abierta en su última reunión el presidente de la Fed, Jerome Powell, pero lo de bajada de tipos en este 2023 me da la sensación, Enrique, de que eso todavía no va a tener lugar, no se va a producir. Bueno, ahí estamos, hay una dicotomía, ¿no? Nos encontramos con que las declaraciones por parte de la Fed son claramente diciendo que no se van a producir en este 2023, que tendremos que esperar al primer trimestre de 2024, pero el mercado no está descontando esta situación. El mercado ahora mismo sí que está poniendo en precio una primera bajada de tipos a lo largo del último trimestre del 2023. Ya vemos cómo durante los últimos meses el mercado ha hecho caso omiso de lo que venía diciendo la Fed. La Fed decía que iba a continuar subiendo los tipos de interés y ya desde hace varios meses en el mercado se descontaba que estábamos muy próximos a llegar al fin de ciclo. Lo que va a depender en gran medida van a ser de los datos económicos, de los datos macroeconómicos en Estados Unidos y si finalmente consiguen parar la inflación. También hay que tener en cuenta, Gemma, que lo hemos comentado en algunas ocasiones, que toda la crisis del sector bancario regional en Estados Unidos le está haciendo parte del trabajo a la Fed. Al final, la subida de tipos de interés lo que pretende es frenar la economía, es que la economía no se caliente y eso mismo es lo que va a pasar con toda la crisis o lo que está pasando
con la crisis del sistema bancario regional en Estados Unidos. Se están endureciendo las condiciones de crédito, que eso es exactamente el objetivo de las subidas de tipos de interés, endurecer las condiciones de crédito, y a partir de ahí yo creo que la Fed sí que va a tener un poco de colchón para poder acometer alguna bajada de tipos a lo largo de este año 2023. Pero insisto, la clave, ¿cuál va a ser? Va a ser la inflación. Tenemos que tener muy claro que vamos a continuar con una lucha muy, muy importante contra la inflación. Está siendo bastante difícil de controlarla. También es verdad, y lo hemos comentado en otras ocasiones, que los datos que vamos a conocer a partir de los próximos meses van a ser razonablemente buenos, aunque solo sea por el efecto base de comparación, son los meses más inflacionistas del año 2022 de la comparación, y entonces ahí vamos a tener un pequeño respiro. Todo eso lo tendrá que meter en la coctelera la Fed. Es una época muy difícil para ser banquero central ahora mismo, pero nosotros sí que estamos apostando porque los primeros recortes de tipos de interés se pueden ver tan pronto como en el cuarto trimestre del 23. Hasta entonces, hasta que se produzca esa posible bajada de tipos de interés, pendientes de esa nueva reunión de la Reserva Federal, ¿algún dato al que haya que estar pendiente que pueda ser, aparte del dato de inflación, que pueda ser clave para que la Fed nos dé alguna pista de su política monetaria, de lo que puede hacer a partir del segundo semestre o a partir de los últimos trimestres de este 2023? ¿Hay algo en la agenda que tengamos que estar pendiente? Bueno, evidentemente, como muy bien has comentado, aparte de los datos de inflación y PCS, etcétera, etcétera, lo que está siguiendo la Fed muy atentamente ahora mismo son los datos laborales, los datos del mercado de trabajo en Estados Unidos, que recordemos siguen siendo muy, muy fuertes. Estamos por debajo de los niveles de paro técnico en Estados Unidos. Las demandas de empleo siguen muy fuertes, y yo creo que todo eso va a estar seguido muy, muy de cerca. Aparte de ahí, yo creo que también vamos a estar muy pendientes de lo que son las concesiones de créditos en Estados Unidos, para ver cómo efectivamente está afectando la crisis bancaria regional en Estados Unidos. Creo que también va a tener que tener un ojo muy atento, muy puesto en ello. Es decir, al final lo que vamos a estar vigilando es, como muy bien comentabas, datos de inflación y todos los relacionados con los datos de inflación, por un lado. Segundo, datos de mercado laboral. Y tercero, la concesión de créditos en Estados Unidos. Aquí en las bolsas europeas, el IBEX 35 también parece un quiero y no puedo, recupera 9.200, los vuelve a perder. ¿Así hasta cuándo nos va a mantener? Bueno, es que recuerdo una entrevista que tuvimos, Gemma, a primeros de enero, Sí. y hablábamos y decíamos que lo que nos daba ganas era vender toda la cartera e irnos, que el año estaba ya hecho, ya Sí, teníamos sí, rentabilidades del 9-10%, y que daban ganas de hacer sí, eso. sí. Bueno, pues es un poco lo que está pasando, ¿no? El mercado reaccionó de una manera muy rápida durante el último trimestre del 22 y el primer mes del 23, y a partir de ahí estamos buscando el sitio donde estamos. Estamos en un rango relativamente estrecho, que en el IBEX podríamos hablar entre los 9.000 y los 9.400 puntos, y ahí estamos bastante indefinidos. Yo hay un dato que me gusta seguir mucho de cerca, que es la rentabilidad que dan las acciones por dividendo frente a la rentabilidad que dan los bonos. Están en mínimos de una década. ¿A mí qué me dice eso? Que o suben las valoraciones de las compañías, es decir, o las compañías ganan más dinero y van a dar más dividendo, o lo que hay que estar es en renta fija. Porque evidentemente el estar en renta variable tiene que tener una prima. Tendría que haber ese spread, ese diferencial entre uno y otro, debería ser mucho más ancho como ha sido históricamente. Ahora mismo están prácticamente empatados. A mí eso lo que me está indicando es que el mercado de renta fija hoy por hoy tiene el mismo atractivo, pero tiene menos riesgo, con lo cual creo que hay que estar un poco más allá. Ujú. Con esto, ¿qué es lo que puede pasar? Pues continuar con movimientos laterales, vamos a tener momentos de sustos, vamos a tener momentos de euforia, y yo creo que la clave ahí van a estar los resultados empresariales, que es lo que nos va a decir si las compañías van a poder repartir más dividendo del que estamos descontando o no. Pues nos quedamos con el análisis. Por supuesto, estaremos pendientes de los datos macroeconómicos, de los resultados empresariales y de cualquier pista que nos vayan dando las negociaciones en Estados Unidos sobre ese techo de deuda, porque lo cierto es que el reloj de arena ya ha empezado a funcionar. Se van cumpliendo las horas, los minutos, los segundos para llegar a esa fecha límite
del 1 de junio. Enrique Zamacola, consejero delegado de Alterna Inversiones, que tengas muy buena semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo y gracias como siempre. Adiós. Muchas gracias y un saludo para todos.